Hola gente linda, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Estamos retomando con la lectura de nuevos libros, inclusive el día de hoy quiero compartir el libro de Norberto Levi acerca de la sabiduría de las emociones. Si vos estás interesado en comenzar a conocer las emociones, este libro es la base. Para mí es tan importante como leer acerca de inteligencia emocional, de Daniel Goleman, entre otros autores. Creo que es fundamental porque te brinda las bases desde donde partir con tu conocimiento acerca de las emociones. Si es la primera vez que escuchas este audiolibro, mi nombre es Sandro Villalba, soy licenciado en psicología, coach profesional y el fundador de la plataforma educativa Aula Sequoia, desde donde se pueden tomar diferentes cursos. Así que si te interesa lo que es coaching, lo que es emociones, el liderazgo y demás, podés contactarme a través de las redes sociales como Instagram, TikTok, como tu entrenador emocional. El día de hoy compartimos La sabiduría de las emociones de Norberto Levi. Este libro trae un profundo abordaje sobre las siguientes emociones. En primer lugar, acerca de lo que es el miedo, luego el enojo, la culpa, la exigencia y también la envidia y la vergüenza. Así que ya tenemos algunas bases para los cuales poder comenzar. Así que damos inicio a esta lectura del material. Capítulo uno: La dignidad del miedo. El miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia la han convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada. El miedo es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Es importante aclarar que no existe algo que sea en sí mismo una amenaza. Siempre lo que es para alguien y depende de los recursos que ese alguien tenga para poder enfrentar esta amenaza. Un mar bravío, por ejemplo, puede ser una terrible amenaza para quien no sabe nadar y deja de serlo para un experto nadador en aguas turbulentas. Esta observación, que puede parecer obvia e irrelevante, alcanza toda su significación cuando se intenta comprender y curar el miedo. La reacción en cadena. Una respuesta interesante que los seres humanos producimos en relación con las emociones en general y al miedo en particular es que no solo las sentimos, sino que además reaccionamos interiormente ante ellas. Y esto genera una segunda emoción. Solemos sentir miedo por algún motivo y a continuación del miedo podemos experimentar vergüenza, humillación, rabia, impotencia, etcétera, por tener miedo. Es decir, siempre tenemos una doble reacción. El miedo, por lo tanto, es algo que es, perdón, el miedo, por lo tanto, no es algo que sea equiparable a una fotografía, a un instante estático, sino que se parece más a un film en el cual la secuencia es A, registro de una amenaza; B, reacción del miedo; y C, la respuesta interior a esa reacción de miedo. La respuesta interior al miedo es de gran importancia, porque según sea su calidad, actuará atenuando o agravando el miedo original. Veamos un ejemplo que ilustra mejor esta idea. Miguel me consultó porque experimentaba un miedo muy antiguo a mostrarse en público y participar en grupos, lo cual
le producía un gran dolor. Lo invité a que se conectara con ese aspecto temeroso y luego lo imaginara como si estuviera frente de él. Dijo, lo imagino sentado en una grada, entre las personas, escondiéndose para que nadie lo vea. Tenso, pálido y con un sudor frío en la cara. Luego le pregunté qué sentía al ver a su aspecto temeroso de esa manera. Y respondió, me produce mucha impotencia y desesperación. Me dan ganas de sacudirlo y decirle, ¿por qué te escondes? ¿Por qué no te muestras y cuentas lo que tienes que contar? Estoy harto de verte en la última fila. Te obligaré a ponerte en primer lugar para que te des cuenta de que puedes hacerlo. Una vez que le comunicó a su aspecto temeroso lo que sentía hacia él, se le dio al aspecto temeroso la oportunidad de responder, para lo cual lo invité a que ocupara el lugar donde había imaginado a su aspecto temeroso. Le propuse que adoptara su postura corporal, su actitud tensa, contraída y asustada. Y una vez que asumió el papel, que ingresó en la piel del aspecto temeroso, le pregunté qué sentía al escuchar lo que se acababa de decir. Respondió, me siento muy mal. Tengo mucho más miedo que antes. Ahora tengo dos problemas. El miedo que me despierta la gente y el miedo que me produces tú cuando quieres obligarme a hacer algo que no puedo hacer. Va a ser fundamental para cuando lleguemos a exigencia y excelencia a ese capítulo porque realmente es increíble cómo no solamente nos cuesta manejar nuestras propias emociones y ayudar a mejorar nuestra relación con la emoción, sino que también muchas veces la estrategia que hay de, por ejemplo, superar el miedo es exigirme, presionarme, establecer ciertos niveles de perfeccionismo acerca de cómo debería ser o cómo debería actuar en ciertos momentos, y eso realmente aleja a la posibilidad de la persona de generar una autoasistencia emocional que sea realmente adecuada. Directamente es, me presiono, lo tengo que hacer. Hoy en día no lo puedo hacer, me voy a obligar a hacerlo, como si eso fuese una gran solución. Generalmente, como dice Norberto Levi, termina generando un segundo conflicto. El primero es el miedo, el segundo es que me temo a mí mismo en cómo trato de manejar mi miedo. Así que vamos a continuar. Dice, como podemos observar, aquí se desplegaron las tres facetas de la secuencia. A, la amenaza, que es al público; B, la respuesta de miedo, que es el aspecto temeroso; y C, la reacción interior hacia ese miedo, que en este caso actuaba claramente agravando el miedo original. Quizás resulte extraño describir un diálogo interior en el que los protagonistas se hablan como si fueran dos personas. En el ejemplo de Miguel, en lugar de hablar acerca de cómo percibe a cada una de sus dos partes, vive una experiencia en la que cada parte se expresa a sí misma y le habla a la otra de un modo directo y sin intermediarios. Este recurso se está utilizando cada vez más en psicología porque la experiencia clínica muestra que lo que una persona puede puede descubrir de cualquier aspecto de sí misma, si lo encarna, si se convierte en él por unos instantes y desde ahí se expresa, es mucho más profundo y esencial
que lo que puede registrar si meramente habla acerca de él. Es por ello que empleo esta técnica desde hace más de 25 años, tanto en el miedo como en el resto de las emociones que se incluyen en el presente libro. Esta forma psicodramática de abordaje se halla presente como un componente muy valioso de todo el proceso de descubrimiento, aprendizaje y transformación. De hecho, si Miguel pudo percibir con claridad lo que su aspecto temeroso sentía, fue porque se convirtió en él y se asumió temporariamente en esa identidad. Si no hubiera realizado esa experiencia, lo más probable es que no registrara el malestar y el agravamiento del aspecto temeroso, que siguiera creyendo que la reacción que tenía hacia él era la adecuada y que el aspecto temeroso no cambiaba sencillamente porque era así y ya no tenía arreglo. Una vez formulada esta aclaración, volvamos al tema específico del miedo. Cuando se explora esta emoción, es necesario conocer la secuencia completa de reacciones, porque para el aspecto temeroso es tan importante el trato o maltrato que recibía de las personas de su mundo externo como el que recibe de otros aspectos interiores. En Miguel, el miedo crónico estaba producido por esta actitud interior, ignorante y desesperada, que intentaban curar al aspecto temeroso de su miedo, obligándolo a hacer algo que el aspecto temeroso no podía hacer. Creencias equivocadas en relación con el miedo. El miedo es, sin duda, una emoción universal. Todos lo vivimos a esa experiencia y sin embargo nos vinculamos con él con un alto grado de desconocimiento y eficacia. Saben que en este sentido creo que justamente Norberto Levi lo va contando con el ejemplo del miedo, pero todas las emociones son universales. Universales en el sentido de que no importa cuál sea el lugar donde vos vivas, no importa cuál sea el lugar, la cultura, las costumbres, las emociones tienen un aspecto biológico. Y este aspecto biológico es que de alguna manera todos los tenemos. El asunto es que según ciertas culturas, hay emociones que están más socialmente aceptadas que otras y se han adecuado sus expresiones, sus reacciones emocionales, según también las culturas, los valores y las costumbres. Entonces, por ejemplo, hay lugares en el mundo donde la expresión emocional es algo que se puede vivir espontáneamente y hay otros lugares donde esta expresión emocional se tiene que adecuar a los contextos. Por ejemplo, se conoce como a las personas argentinas como personas muy extrovertidas, de habilidades sociales como muy amplias. Entonces, hablar con una persona de cultura argentina es hablar con una persona que habitualmente es como muy sociable, como una persona que rápidamente toma casi como una amistad. Pero el asunto es que, por ejemplo, en Japón, el- la expresión emocional en ámbitos públicos no está aceptado a nivel social. Por ende, no está aprobado en ese aspecto. Por ende, en Argentina vos podés encontrar personas que se abrazan, lloran, se ríen, se enojan y demás, todo en espacios públicos y también en espacios privados como pueden ser en su casa con su familia directa. Pero también sucede que, como les decía, en Japón, esta manifestación de afecto y de emociones en la calle no está permitido. Está permitido principalmente en ámbitos privados. Entonces, es raro encontrar
a una persona de cultura japonesa de origen japonés que pueda agarrar y ser una persona que pueda exteriorizar de alguna manera sus emociones en cualquier ámbito como puede ser un shopping, porque están condicionados, muy condicionados por la mirada ajena, por la mirada del otro. Entonces, las emociones tienen un condimento biológico que todas las personas tenemos miedo, tenemos enojo, tenemos frustración, vergüenza, culpa, la emoción que sea, pero a su vez también el cómo sean identificadas y cómo sean expresadas en su reacción depende mucho de la cultura en la que se encuentre la persona. Fíjense, hay una frase que utiliza mucho Brian Tracy en sus libros que es lo que te rodea te moldea. Entonces, ese sistema social va a moldear la expresión emocional para el ámbito en el que nos encontramos. Sigamos con la lectura. Ese desconocimiento se pone de manifiesto en la actitud de descalificación que las creencias culturales han generado, las cuales han convertido al miedo en una emoción indigna. Cuando se dice que alguien que no hizo tal cosa porque tuvo miedo, suele hacerse con un tono más o menos velado de descalificación y desprecio hacia esa persona. Si resumiéramos en pocas palabras, la creencia social predominante sería: el problema es el miedo. Si usted logra no sentir miedo hacia aquello que teme, verá que lo que puede encarar y realizar sin las dificultades que su miedo le pronosticaba. El miedo es, por lo tanto, una emoción negativa, pura perturbación, y el recurso que le permita no sentirlo será de gran utilidad para que funcione mejor. Como consecuencia, un recurso al cual se apela frecuentemente para no sentir miedo es la autosugestión. Yo no siento miedo. Yo no tengo por qué sentir miedo. No permitiré que esa emoción negativa me perturbe a la hora de hacer lo que deseo. Otras formas del desconocimiento y la descalificación se expresan en las populares frases: hay que vencer el miedo. No seas cobarde, no tengas miedo. El miedo es signo de debilidad. Los hombres no tienen miedo, etcétera. De todas ellas, la más descalificadora es el no seas cobarde. Equiparar miedo con cobardía es una de las confusiones que más daño producen, como demostraremos más adelante. Tal como se puede comprobar, el núcleo de la creencia que hemos presentado es: el problema es el miedo. Todo comienza allí. El miedo es pura perturbación. Hay que tratarla por todos los medios de no sentirla. Una nueva mirada. Si uno observa con detenimiento y sin prejuicios esta reacción, encontrará que el miedo es una señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para resolverla. La amenaza puede ser física o emocional. Podemos temer ser golpeados, no contar con el dinero suficiente para mantenernos, ser humillados o excluidos del afecto de quienes nos rodean, etc. Si bien estos niveles se entremezclan, siempre alguno predomina, y los recursos requeridos son aquellos que están relacionados con todos los componentes de la amenaza. Sea cual fuere la índole del peligro, si la amenaza a la que nos enfrentamos tiene un valor 10 y los recursos con los que contamos para hacerle frente también tienen un valor 10, va, no va a producirse el miedo. Si los recursos que tenemos son de un valor 3, el miedo surgirá
y será precisamente el indicador de esa desproporción. Por ejemplo, si voy a dar una clase y todos sabemos de que se trata de un desafío que debe ser resuelto por quien la da, es necesario que disponga de los recursos psicológicos y la información suficiente para enfrentarme a esa clase con eficacia. Si no conozco adecuadamente el tema del cual voy a hablar y además soy hipercrítico, entonces puedo imaginar que el público va a reprobar cualquier error o vacilación que yo tenga. Ante esta perspectiva, inevitablemente surgirá el miedo. Pero es importante aclarar que el miedo no es el problema. El miedo está indicando que existe un problema, lo cual es completamente distinto. Por lo tanto, el error que cometemos es convertir en el problema mismo lo que en realidad es una señal que indica la existencia de un problema y que nos daría la posibilidad de resolverlo. Para entenderlo mejor, vamos a retomar una metáfora que ya fue presentada en la introducción. El miedo es como la luz que se enciende en el tablero de mandos del automóvil, que indica, por ejemplo, que hay poco combustible en el depósito. Todos sabemos que el problema no es la luz roja, sino que esa luz es un aliado extraordinario que nos informa de que hay poco combustible y necesitamos resolver ese problema. Por lo tanto, si hemos aprendido a aprovechar esa señal, cuando la luz roja se enciende, agradecemos la información que nos brinda y tratamos de resolver la situación que nos muestra. Detenemos el coche en la primera gasolinera y repostamos directamente. Aprovechamos la luz roja, no la acusamos, no la destruimos, ni tampoco la convertimos en el problema, sino que la utilizamos para resolver el problema. Imaginemos que alguien dijera, cuando se enciende la luz, estoy harto de que esta luz roja, que cada 2 por 3 se enciende y no deja viajar tranquilo. No me dejaré amedrentar por ella. Obviamente, nos quedaríamos con el coche detenido a mitad de camino por falta de combustible. Y aunque este ejemplo parezca casi risueño por lo absurdo, es, sin embargo, lo que a menudo hacemos con el miedo en el nivel psicológico. La pregunta que surge a partir de esta observación es, ¿por qué actuamos así? Lo que ocurre es que se nos ha explicado y hemos aprendido que qué particular carencia señala la luz roja del tablero de mandos y qué hacer para resolverla. Pero en el plano psicológico, en cambio, no sabemos qué hacer con el miedo. No sabemos qué carencia señala ni qué hacer para asistirla. Es necesario, pues, realizar un aprendizaje a fin de aprovechar la emoción de miedo del mismo modo que lo hacemos con la luz roja del tablero de mandos. A continuación, veremos algunas de las confusiones más frecuentes que impiden el aprovechamiento de esta señal. ¿Existe la cobardía? La idea de la cobardía nace de un supuesto equivocado, que todos disponemos de los mismos recursos para enfrentar los peligros y que algunos, a pesar de contar con ellos, no los enfrentan. A estos se los llama cobardes. Esta denominación, además de ofensiva, es falsa, como también lo es su opuesto, la idea de valentía. En este caso, no es ofensiva ni elogiosa,
pero igualmente equivocada. Todos los seres humanos disponemos de diferentes instrumentos para enfrentarnos a amenazas y estamos sometidos a la misma ley psicológica. Si la amenaza supera a los recursos, surgirá el miedo. Tarzán, arquetipo clásico del hombre valeroso, puede hacer frente a un león sin vacilar, sencillamente porque dispone de los instrumentos para hacerlo. El mismo Tarzán, ante 2 o 10 leones enfurecidos, inevitablemente sentirá miedo. Puede disponer de recursos de un valor 1000, y si estoy rodeado continuamente por peligros de valor 5000, viviré continuamente con miedo. Por el contrario, puede con- por el contrario, puedo contar con recursos de un valor 10. Y si estoy expuesto frecuentemente a peligros de un valor 5, prácticamente no conoceré el miedo. ¿Dónde quedan la cobardía o la valentía ante lo anterior? Se disuelven como conceptos, pues cesan en su validez. Lo que uno comienza a ver, en cambio, es simplemente personas que disponen o no de recursos para enfrentarse a la amenaza que se le presenta. También comprende que si quien se retiró desarrolla los recursos necesarios, inevitablemente se enfrentará a la amenaza de la cual se alejó. Y su opuesto, y su opuesto, si quien se enfrentó a ella no hubiera tenido los recursos de que dispone, habría sentido miedo y se habría retirado. Es importante alcanzar esta comprensión porque quien es tachado de cobarde, sobre todo si se trata de un niño, queda injustamente estigmatizado. La valoración de sí mismo se ve seriamente dañada y se perturba en gran medida su forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Para mí esta parte es fundamental porque siempre se llama cobarde, se llama valiente, se llama valeroso y demás a diferentes personas e inclusive son admirados en este nivel de valentía, que a veces también se presenta con la confianza y demás, pero a mí me llama mucho la atención porque es cierto que se entiende que pareciera ser que todos tenemos el mismo nivel de confianza, de autoestima, en este caso de valentía. Entonces, claro, la persona luego se siente culpable de no poder actuar como actúan otros, pero es que se juzga en base a un pensamiento falso, por ende equivocado, que hay a nivel social. Entonces, para mí, esto cuando yo lo leí por primera vez a este libro, realmente me encantó y no sabía, hasta ese momento no me había dado cuenta que a nivel social se considera esto, ¿no? De que todos los seres humanos parecían ser que tienen los mismos recursos para la valentía y por ende lo que siente como confianza o valentía uno, los otros deberían también de poder afrontar lo mismo. Y no, cada uno transita su propio camino, su propio proceso. Vamos a seguir entonces. Yo no tengo miedo. Puede ocurrir que uno efectivamente no sienta miedo porque no experimenta situaciones en las que existe una desproporción entre la amenaza y los recursos. Es una posibilidad absolutamente plausible, pero también puede ocurrir que si por cier- pero también puede ocurrir que si por sentir miedo uno ha sido rechazado, descalificado, tildado de cobarde, etcétera, poco a poco vaya anestesiando la percepción de su miedo. Ya no lo registra y frecuentemente desemboca en él.
No tengo miedo. Al no contar con esa señal, arremete contra el desafío que tiene delante sin reconocer qué recursos son necesarios para hacerlo. Quien así actúa es quien mejor conoce el resultado final más frecuente: acabar estrellado contra los desafíos con más heridas que logros. Anestesiar el miedo es como cubrir la luz roja del tablero de los mandos para que no se vea. Esto es lo que nosotros le llamamos represión, ¿no? Es simplemente como un mecanismo de negar, de guardar, esconder, ya sea consciente o inconscientemente, pero eso que se está sintiendo. Yo podía y creía que no podía. Durante mucho tiempo tenía miedo a cantar en público porque pensaba que no podía, hasta que lo hice y me di cuenta de que tenía los recursos para hacerlo. Este ejemplo muestra que no basta con tener los recursos, sino que además es necesario saber que uno los tiene. Debajo de mi casa puede existir un enorme pozo de petróleo, pero si no sé que está ahí, es como si no estuviera. El reconocer que uno cuenta con los recursos forma parte de los recursos necesarios. ¿Hay miedos injustificados? A menudo oímos decir, este miedo es injustificado. Y lo primero que es necesario afirmar es que no hay un miedo injustificado. Puede ocurrir que sea un miedo cuyas razones desconozcamos, pero no por eso es injustificado. Es como si alguien le tuviera miedo a las cucarachas y le dijéramos, tu miedo es injustificado porque a mí una cucaracha no me asusta. O una cucaracha no puede hacerte nada. Si a nosotros no nos asustan, es porque contamos con los recursos adecuados para enfrentar esa experiencia. Pero eso no significa que el otro necesariamente deba tenerlos. Puede parecer absurdo sentir miedo a una cucaracha, pero cuando se explora con mayor detenimiento ese miedo, se observa que la persona lo padece, lo que frecuentemente registra al ver una cucaracha es la manera en que ésta tiene de huir y de esconderse, con ese ritmo y esa velocidad que su misma desesperación le imprime. Esa imagen suele evocarle a su propio aspecto temeroso y su manera desesperada de huir del mundo porque se siente indefenso. Y lo que en realidad le da miedo es percibir a su aspecto temeroso porque no sabe qué hacer con él. La cucaracha es un símbolo que le recuerda ese aspecto. Entonces, el problema no reside en lo que la cucaracha es, sino en lo que le recuerda. Este es, por otra parte, el mecanismo que subyace a todas las fobias y, asimismo, lo que le explica la intensidad del miedo y su aparente despropósito. Volviendo al ejemplo anterior, cuando la persona aprendió a asistir y fortalecer a su aspecto cucaracha, sería el que se refiere de temeroso, este deja de resonar con la cualidad de ese insecto y su miedo cesa. Algo similar ocurre con otros miedos aparentemente injustificados. Por esta razón, cuando digo que tal o cual miedo es injustificado, en realidad estoy estrechando el universo al tamaño de mi universo. Para hacer las cosas no debo escuchar al miedo, porque si lo escucho, no haría nada. De ahí surgen los repetidos consejos.
no le des importancia a ese miedo, olvídate del miedo, el miedo es mal consejero, etcétera. Tales recomendaciones se apoyan en la creencia de que el aspecto miedoso nunca haría nada y que es así por la naturaleza y que no va a cambiar. Se trata de una creencia completamente errónea que hace mucho daño al aspecto temeroso. Por lo tanto, deja sus secuelas perturbadoras. Podemos hacer que no lo escuchamos, pero él sigue ahí, cada vez más descalificado y asustado, porque le sucede lo peor que puede ocurrirle al aspecto miedoso, no ser escuchado. Al no escucharlo, se pone en marcha un círculo vicioso. Cada vez pronostica situaciones más catastróficas, pero lo hace, en el fondo, para ser oído. Y eso mismo es lo que hace que lo escuche menos y pierda credibilidad como consecuencia de sus propias exageraciones. Cuando este círculo vicioso se instala, quedan sentadas las bases para que el miedo se haga crónico y se agrave progresivamente. Mientras no hayamos en este contexto, funcionamos en lucha contra nosotros mismos, cargando sobre los hombros nuestro propio aspecto temeroso, declarándolo un inútil, un fardo pesado y tratando de mantenerlo dormido para que moleste lo menos posible. En las pequeñas tareas de la vida cotidiana se puede, con algunas limitaciones, funcionar así. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones de mayor envergadura que requieren nuestra completa participación para poder encararlas, es cuando se nota más nuestra división y nuestra lucha interior. La voz no escuchada del aspecto temeroso adquiere más peso. Sentimos el miedo con mayor intensidad y ya no podemos anestesiarlo. Es entonces cuando se produce la retracción. Esta confirma nuestra creencia de que cuando escuchamos la voz del aspecto temeroso, no hacemos nada y el círculo vicioso crece. Actualmente se producen cada vez con mayor frecuencia ataques de pánico, de modo que vale la pena recordarlo que ese cuadro intenso y dramático es el resultado de este tipo de círculos viciosos que amplifica y agrava el miedo hasta la vivencia de catástrofe y desorganización. El miedo psicológico comienza siendo pequeño. Cuando uno no ha aprendido a escucharlo y sentirlo, trata de suprimirlo como sea. En ese marco es donde el miedo crece y se transforma, o bien en el ataque de pánico que acabamos de mencionar, o bien en el miedo encapsulado alrededor de un tema, que es lo que le llamamos fobia. Recuerdo que Norberto Levi solía decir que cuando una emoción no es atendida siendo pequeña, esta misma emoción se transforma muchas veces en una patología. Es decir, termina agravándose, pero termina agravándose porque tratamos de negarla o reprimirla, no le prestamos atención, en palabras de él literales, no la asistimos, entonces al no asistirla directamente busca la manera de hacerse presente. Entonces llega un momento que el miedo nos limita en algunos aspectos hasta que, vuelvo a decir en palabras de Norberto Levi, nos retira de la vida. Y esto creo que es fundamental tenerlo en cuenta porque hay miedos que si lo atendiésemos en ese momento que es pequeño, bueno, quizás una charla con tu psicólogo, ir un poquitito a terapia, lo resolvés y ya está. Haces como él solía recomendar, como una indagación profunda y ya está. Pero no, muchas veces
nos detenemos con nuestro vehículo, siguiendo con la analogía del tablero, nos detenemos no cuando sale el colorcito rojo del motor que nos dice que algo está fallando, recién vamos al taller o en este caso a terapia, al psicólogo, cuando el vehículo ya no nos funciona. Y ahí es donde la situación se ha agravado muchísimo. Bueno, le sigo leyendo. Dice, como dice el refrán, el miedo no es tonto. Está detectando una desproporción entre la magnitud de la amenaza y los recursos con que contamos. El aspecto miedoso se calma cuando es escuchado con respeto y cuando siente que lo que dice es genuinamente tenido en cuenta. No es cierto que el aspecto miedoso sea así por naturaleza. Puede estar funcionando así desde hace mucho tiempo y creer que no hay otras posibilidades, lo cual es muy posible y también muy frecuente. Es entonces cuando parece que ya se ha instalado en esa modalidad temerosa como su forma habitual de ser, como su identidad misma. Pero todo eso es superficial. Cuando se ingresa más hondo en él, se comprueba inequívocamente que el aspecto miedoso no quiere vivir con miedo. Profundamente, lo que más quiere es que lo ayudes a desarrollar sus capacidades potenciales y cuanto más lo logra y más puede, más expande los desafíos que desea. Si escuchamos lo que dice, tomamos en cuenta en qué estado se encuentra y de qué modo podemos ayudarlo a equilibrar la relación recursos-amenaza, transformamos un lastre desahuciado en un colaborador activo y vital. Nos integramos, nos unificamos, restablecemos la sociedad interior en la que existe colaboración. Pasamos del para hacer necesito no escuchar al porque escuché todas las voces y asistí a quien lo necesitaba, es que mi acción fue diseñada a la medida de mis posibilidades reales y por lo tanto actué cada vez con más tranquilidad y confianza. ¿Qué es curar el miedo? Para saber qué significa curar el miedo, hay que introducir dos nociones, el miedo funcional y el miedo disfuncional. El miedo disfuncional es aquel que angustia, inhibe, desorganiza y bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. Por el contrario, el miedo funcional es aquel cuya angustia es utilizada como señal que muestra una desproporción entre el peligro a que nos enfrentamos y los recursos de que disponemos, y que además pone en marcha la tarea de reequilibrar tal desproporción. Curar el miedo, entonces, es transformar el miedo disfuncional en miedo funcional. Anteriormente se describieron los tres momentos del miedo. A, contacto con la amenaza. B, respuesta del miedo. C, reacción interior hacia el miedo experimentado. Como se puede observar ahora, la funcionalidad o no del miedo depende de cómo se lleve a cabo la fase C de esa secuencia, es decir, de las respuestas interiores que cada uno produzca en relación con el miedo que siente. Si se trata de respuestas inadecuadas, como en el ejemplo de Miguel, se pone en marcha el círculo vicioso que agrava el miedo. El aspecto temeroso se siente más amenazado, por lo que se intensifica su miedo, lo cual, a su vez, refuerza las reacciones interiores habituales inadecuadas, lo que agrava aún más el miedo, etc. Puede resultar extraño atribuirle tanta importancia a las reacciones interiores en relación con el miedo. Y tal vez
sea necesaria una explicación más detallada. Para ello, apelaremos a un símil del universo interpersonal con el que estamos más familiarizados. Un niño está haciendo un examen y sabe que si un niño está haciendo un examen y sabe que si no aprueba, sus padres lo castigarán, como otras veces, y que le dirán, eres un vago, un incapaz. ¿Dónde tienes la cabeza? Solo sabes jugar y romper las cosas. Por un mes no tendrás más paga. Ese niño tiene dos problemas, el examen y el castigo de sus padres si le va mal. En realidad el castigo de sus padres es el que convierte el examen en un problema que causa temor. Por supuesto, en ese contexto psicológico solo pondrán de manifiesto una parte mínima de su capacidad. Pensemos ahora en otro niño que conoce la asignatura más o menos como el anterior y sabe que si no aprueba, sus padres le dirán, bueno, qué pena, ¿por qué no nos cuentas qué te pasó? Así tal vez podemos descubrir algo que te sirva para una próxima vez. Y esto, que ahora es doloroso, quizás se convierta en una experiencia útil para ti y para nosotros. Lo más probable es que este niño se enfrente al examen con más tranquilidad y por lo tanto tu rendimiento sea mucho mejor. El examen es el mismo. La única diferencia es el trato ante un probable resultado negativo. Uno da tranquilidad, el otro aterroriza. Esto es lo que le sucede a un niño en función del miedo en que es tratado por sus padres. Luego, cuando ya es joven y adulto, esa clase de diálogo se produce dentro de sí mismo. Ya existe en él un evaluador interior que reacciona ante todo lo que siente y hace. Ese evaluador puede producir diferentes tipos de reacciones, desde las más inadecuadas y nocivas hasta las más sabias y curativas. En última instancia, podemos decir que en la relación evaluador-evaluado se forja buena parte del destino psicológico de una persona. Puede ser tanto la fragua curativa en la que se van resolviendo los problemas del diario vivir, como una verdadera fábrica de sufrimiento y enfermedad. Esta es la razón por la cual se le atribuye tanta importancia al papel del evaluador interior, que es quien lleva a cabo la fase C de la secuencia que antes describimos. Anteriormente mencionamos también cómo el ejemplo de Miguel, que es el tipo de respuesta inadecuada, veamos ahora con más detalle en qué consiste la reacción adecuada. En general, es aquella que escucha y respeta al aspecto temeroso, que reconoce que en su reacción está poniendo de manifiesto un desequilibrio entre la amenaza que enfrenta y los recursos con que cuenta, y que sabe que si brinda al aspecto temeroso un trato propicio, crecerá y se fortalecerá hasta alcanzar la plenitud de sus posibilidades. En varias partes de este capítulo hemos hablado de escuchar y respetar el aspecto temeroso. Vale la pena destinar unos párrafos para aclarar en qué consiste esa actitud cuando está dirigida a algo que se rechaza, como en ese caso es el aspecto temeroso. Escucharlo y respetarlo no significa consentir en todo lo que el aspecto temeroso diga o haga. Escucharlo quiere decir reconocer que existe y tratar de conocerlo lo mejor posible,
más allá de lo que nos guste o no lo que percibimos. Respetarlo significa reconocerle el derecho de estar como está. Saber que, dado el entorno psicológico en que existe y los recursos con que cuenta, la respuesta que está produciendo el aspecto miedoso es su mejor respuesta posible, independientemente de cuánto nos agrade. Saber también que tenemos el derecho de expresarle todos nuestros desacuerdos, pero sin imposiciones. Si queremos que modifique algo de sí, todo cuanto podemos hacer es proponérselo, explicarle por qué se lo proponemos y disponemos a escuchar su respuesta, admitiendo que es el juez último que evaluará qué es lo que es más adecuado para él en ese momento, sabiendo asimismo que tanto el aspecto temeroso como nosotros, en este caso su evaluador interno, podemos equivocarnos muchas veces, pero que si mantenemos ambas partes, la actitud de una sociedad de aprendices, crearemos las condiciones más favorables para producir acciones consensuadas, en las que cada uno se sentirá respetado y que serán también cada vez más resolutivas y satisfactorias. Por supuesto que esta actitud implica un cambio mental muy importante, de percibirlo como un pesado lastre, pura negatividad, al cual es mejor no escuchar porque todo lo que venga de él complicará las cosas más y más, a percibirlo como una fuente de donde provendrá buena parte de la información necesaria para producir la solución anhelada, momento a momento. Se trata de un cambio radical en la manera de evaluar al aspecto temeroso. Y ese mismo cambio es el que comienza a crear nuevas condiciones para que él también transforme su propia evaluación de sí mismo. Veamos cómo ocurre este proceso en la práctica a través de la experiencia de Miguel. Una vez que el aspecto temeroso descubrió cómo se sentía al escuchar a su evaluador interno, le propuso lo siguiente: ya que lo que te dijo te asusta todavía más, ¿qué necesitarías recibir para sentirte genuinamente ayudado por él? Y el aspecto temeroso respondió: háblale a su evaluador interno. Necesito que no me fuerces, que te sientes a mi lado, que no me grites porque tengo miedo, que me acompañes, que me preguntes si estoy en condiciones de ocupar el primer lugar y si puedo avanzar una sola fila, que me acompañes en esa fila. Y si necesito retroceder, que me acompañes también sin retarme ni humillarme. Y que no decidas por mí sin consultarme. En este caso, cuando volvió a tomar el lugar del evaluador interno, dijo, conmovido: así que esto era lo que necesitabas de mí. Hace 20 años que te vengo padeciendo y no sabía que lo que te hacía te ponía peor. Discúlpame, por favor. Comienza a sollozar. Sí, eso es lo que te ocurre. Si eso es lo que te ocurre y lo que necesitas, por supuesto, voy a dártelo. Y eso es lo que hizo en el transcurso de la sesión. Esto puede parecer una simplificación excesiva y un idilio ilusorio, pero el hecho es que al escuchar de verdad al aspecto temeroso, Miguel pudo conocerlo mejor, es decir, saber que había formas de tratarlo que le hacían bien y otras
que le hacían mal. Pudo reconocer a sí mismo que dicho aspecto no era el enemigo, que estaba ahí para buscarle la rutina, sino que era un aliado. Pudo reconocer a sí mismo que dicho aspecto no era un enemigo, que estaba ahí para buscarle la ruina, sino que era un aliado, alguien que también quería crecer, pero que para poder lograrlo necesitaba un trato adecuado y específico, que a su vez él podía brindárselo. Ese conjunto de factores contribuyó a que se activara una nueva actitud de confianza y respeto y la disposición a brindarle efectivamente lo que él necesitaba y le pedía. La evidencia clínica fue, además, contundente. Ese temor torturador y crítico disminuyó hasta su cesación. Cuando se describen los diálogos interiores que una persona realiza en una sesión, resulta necesario aclarar que una cosa son las palabras escritas, generalmente simples y casi obvias, y otra, abismalmente distinta, es el estado emocional profundo desde donde tales palabras se pronuncian. En última instancia, lo que produce un cambio interior y cura el padecimiento es acceder a dichos estados, vivirlos y realizar el aprendizaje que los transforma. Lo que aquí se incluye es el lejano eco de lo que ocurrió, que intenta dar una idea de lo que sucedió, pero que de ninguna manera lo describe en su totalidad. Hecha esta salvedad, y volviendo al trabajo de Miguel, es necesario destacar que no siempre el evaluador interno produce una transformación tan rápida, intensa y profunda. Para el lector interesado, en mi libro, El asistente interior, presento una descripción de todas las alternativas de ese aprendizaje. Aquí solo lo incluyo a título de ejemplo para ilustrar cómo es el proceso de resolución del círculo vicioso que subyace al miedo disfuncional y crónico. Indagación personal. Si usted siente miedo disfuncional que lo angustia y paraliza, le sugiero lo siguiente. A. Identifique con claridad y precisión qué lo asusta. La soledad, la exclusión, el rechazo, el abandono, la burla, etcétera. B. Observe cómo es el aspecto suyo que siente ese miedo. Es decir, cómo es su aspecto temeroso. Si puede dibujar sobre un papel o mentalmente la figura humana que mejor lo refleje. Eso lo ayudará a producir mejor las características de su aspecto miedoso. C. Imagine que en ese aspecto está delante de usted y observe qué reacción emocional tiene al verlo y qué opina de él. Y dígaselo, como si iniciara un diálogo. Al hacerlo estará encarnando el papel del evaluador interno del aspecto miedoso. Una vez que se ha expresado desde ese papel, imagine que puede ponerse por un instante en la piel del aspecto temeroso y vea cómo se siente al escuchar lo que el evaluador interno le ha dicho. E. Fíjese además qué es lo que necesitaría recibir en palabras y en acciones de parte de su evaluador para sentirse genuinamente ayudado a crecer y fortalecerse. F. Continúe este diálogo interior todo el tiempo que necesite hasta que ambos personajes recuperen el vínculo de cooperación eficaz que les corresponde por ser miembros del mismo equipo. G. Recuerde que usted está constituido por los dos.
Trate de familiarizarse con ellos a fin de reconocerlos en su vida diaria, cada vez con más facilidad y rapidez. ¿En qué momento está actuando desde su aspecto temeroso? ¿Cuándo lo hace desde el evaluador interno? ¿Y cómo es, momento a momento, la relación entre ambos? Cuanto más solidaria y cooperativa se hace esa relación, más se disuelve el miedo disfuncional. Aunque en una situación evalúe que la amenaza desborda y decida retirarse, esa retracción deja de ser conflictiva. Si uno no comprende el miedo y es impaciente, suele creer que esa retracción siempre significa fracaso. Sin embargo, cuando la retirada surge de un acuerdo interior, sin embargo, cuando la retirada surge de un acuerdo interior, no la experimentamos como fracaso, sino como parte del derecho que nos asiste a elegir las condiciones más propicias para nuestro desempeño. El I Ching dice al respecto: no es fácil entender las leyes de una retirada constructiva. Saber emprender correctamente la retirada no es signo de debilidad, sino de fortaleza. En la medida en que uno se ejercita continua, en la medida en que uno se ejercita cotidianamente en el arte de llevar a cabo estas tareas psicológicas interiores, el miedo recupera su pérdida de dignidad original y vuelve a ser la valiosísima señal de alarma que es. Bien, hasta aquí el capítulo 1 del libro La sabiduría de las emociones de Norberto Levi. El capítulo 1 es La dignidad del miedo. Vuelvo a destacar la admiración que tengo por este autor y profesional de la salud mental también, con la facilidad que tiene de explicar un mundo tan complejo como son las emociones. Creo que para cualquier persona que recién está comenzando a ingresar en el mundo de las emociones, este libro es la base para poder entenderlo. Inclusive lo podemos poner a la altura de otros libros como el de Goleman y demás, porque creo que este libro te da un acceso muy particular a ciertas emociones, entre ellas el miedo, la culpa, la vergüenza, el enojo. Se observa tan profundamente cada una de estas emociones que realmente da gusto poder comprender toda la complejidad en algo tan simple como él lo relata. Así que nos veremos para el próximo capítulo que trata justamente acerca del capítulo 2, el enojo que resuelve, que justamente nos va a permitir salir de un enojo que destruye, destruye nuestra autoestima, destruye las relaciones que tenemos con nuestro entorno, hijos, parejas, padres, hermanos, y nos lleva hacia un horizonte de poder expresar el enojo de una manera que realmente nos permita resolver los problemas que se presenten. Así que vamos a trabajar en profundidad del enojo e inclusive llevarnos herramientas prácticas para seguir trabajando en nuestras emociones. Mi nombre es Sandro Villalba, soy licenciado en psicología, coach profesional y creador de la plataforma educativa Aula Secuoya, desde donde podés tomar diferentes cursos, entre ellos emociones, liderazgo, la carrera de coaching, como también hacer diferentes especializaciones para perfeccionarte como profesional. Así que si querés realizar alguna consulta, me podés buscar en las redes sociales como tu entrenador emocional y me vas a encontrar tanto en TikTok como también en Instagram. Me escribís por privado y enseguida vamos a empezar a charlar para poder brindarte toda la información que necesites y responder todas las consultas que tengas. No se olviden de suscribirse a este canal, de darle like a este videito y dejarme los comentarios de qué otros libros les gustaría que también podamos leer desde este canal. Así que tengan un excelente día. Chau, chau.